La noticia presta la atención a todos los colombianos que salió el expresidente Álvaro Uribe Vélez a criticar el modelo de salud del presidente Gustavo Petro, pero como aquí nosotros sí les traemos pruebas, ahí está el video para que todos lo compartan por todos lados, cuando él decía que tenía que la plata girárselas a las IPS, o sea, directamente a los médicos, como debe ser. Yo estoy de acuerdo hasta ahí con el expresidente Álvaro Uribe, pero como ahora está el gobierno de Gustavo Petro, que lo va a hacer, que ya lo está haciendo, de girarle la plata directamente a las manos de los médicos y no las EPS, porque esa no la atienden. Le cogen su platica, se la embolsillan al parecer en canchas de golf, apartamentos de lujo. Los videos que da de Álvaro Uribe cuando era presidente de la República, cuando hablaba en contra de las EPS y decía que había que hacer giros directos, entre otros. Vean esto. No para la burocracia, no para el clientelismo. A nosotros nos preocupa mucho que en muchas regiones de Colombia, 10, 12 municipios vecinos, cada uno con un hospital, con una gerencia, una planta burocrática costosísima y falta de recursos para atender a los pacientes. El pago de los hospitales debe ser un giro directo desde el origen de los dineros. Sobre las EPS, que se cierren las malas, las que no cumplen. Proponemos además que EPS estatales como Capricorn o las intervenidas como Saludpop sean administradas a través de facultades de medicina de universidades con prestigio o por intermedio de organismos sociales como las cajas de compensación. Resultaría mucho mejor esto que concentrar el aseguramiento en Salud Mía. Finalmente apoyamos la propuesta de Salud de Oscar Iván Zuluaga, que empieza con el reconocimiento de los derechos del paciente y de los derechos de los médicos. Quieren acabar el sistema. Eso decía Álvaro Uribe en ese entonces. Vean lo que dice ahora, tras el acuerdo del gobierno de Petro con las EPS. Asustados que están. Pacto gobierno EPS. Pacto para disimular la estatización del sistema de salud. Faltan unos oficios de relleno y unos pagos sin mérito. Hay otras alternativas populares. En el acuerdo entre el gobierno y unas EPS no se modifica lo fundamental de la dañina propuesta oficial. Veamos, se mantiene la obligación de afiliarse ante el centro de salud del gobierno. Le quitan al ciudadano la libertad de escogencia para ingresar al sistema. Y una afiliación a una entidad del gobierno equivale a un empadronamiento político y al riesgo de que el gobierno utilice eso para perseguir a los ciudadanos. Y sin necesidad, porque la afiliación no ha sido problema. Le asignan a las EPS, ya en calidad de gestoras, unas tareas de colaboración con el nuevo sistema estatal, que en la actualidad tiene que cumplir como aseguradoras. Pasan de aseguradoras con las mayores responsabilidades, sometidas a la tutela del ciudadano y vigiladas por la superintendencia, a ser apéndices del gobierno y de la política. Las EPS hoy, con el sistema de salud que se está proponiendo, pasarían a ser gestoras de salud, donde entrarían a cumplir unas funciones como de auditorías, por ejemplo, de trabajo con el tema de facturación, entre otros, ya más de una especie de vigilancia, de administración de vigilancia, que si lo podemos denominar así. Además, hoy en día, como están, sin las modificaciones, esas EPS no tienen ningún tipo de vigilancia real sobre muchos aspectos que tienen que ver con los recursos. Eso va a cambiar, porque ya no estarían como aseguradoras y como administradoras de esos recursos, sino que pasarían a ser gestoras, cumplirían otras funciones, pero no manejarían toda la plata que hoy manejan y no entrarían a ser aseguradoras, que de hecho eso ni siquiera lo están cumpliendo. Se va quebrando y se va generando un monopolio. Eso se busca eliminar con esta nueva reforma, en donde tengan amplia participación en las IPS en general del país, y así se puede llegar a los sectores apartados de todo el territorio nacional. O sea, este señor acá básicamente está defendiendo que las EPS sigan manejando plata sin ningún tipo de vigilancia, la integración vertical para que esas EPS se sigan quedando con la plata a través de la integración vertical. Que eso no y sirve. Que la salud sea un negocio. Él mismo lo dijo en su como gobierno. gestoras, tendrían una participación marginal en la organización de las redes en los territorios, que se podría entender como en las zonas remotas únicamente. Hoy tienen que asumir la responsabilidad de toda atención. Las EPS hoy asumen la responsabilidad de toda atención, incluida la mayor complejidad. Como gestoras, intercederían, intrigarían, para que las entidades competentes públicas, políticas, acepten la remisión del paciente. Ella simplemente... Porque habla solo de entidades públicas, porque el sistema se mantiene en cuanto a IPS público-privadas o privadas o públicas, se mantiene. O sea, no hay ningún tipo de intervención. Si una IPS privada, pues puede seguir siendo privada sin ningún tipo de problema. Este señor está hablando sobre algo que no va a suceder, sobre una supuesta estatización de la prestación del servicio. Serían unas intrigantes, por ejemplo, en mi nombre, para que una entidad estatal, departamental, municipal, un ministerio, acepte remitirme a una atención de mayor complejidad. Se pretende que unas EPS, transformadas en gestoras, sometidas al gobierno, hagan monitoreo y evaluación de hospitales. Y lo van a hacer de los hospitales oficiales, por ejemplo. Imagínense, una EPS privada, ahora de gestora, ¿qué monitoreo va a poder hacer sobre un hospital público y politiquero? Y peor, ninguna vigilancia podrían en la práctica realizar sobre los centros de salud del gobierno. O sea que me está diciendo que las EPS privadas son un antro de corrupción que se dejan corromper de hospitales manejados por políticos, y está aceptando que el sistema de salud hoy es manejado por políticos sin ningún tipo de protección o de sistema que evite ese manejo. Vaya, ellos se dejan caer solitos. Yo me imagino que un centro de salud del gobierno controlado por la politiquería, no hay EPS gestora que lo pueda controlar. Vaya. Se propone que contribuyan al uso eficiente de los recursos. Que eso es lo que hoy está pasando. Hoy no tienen ningún tipo de control los hospitales llenos de politiquería. Y la reforma de la salud busca generar esos controles a esos hospitales para que la politiquería deje de robarse la plata y además volver el servicio profesional de salud pues algo digno, decente, como es. ¿A qué me refiero? A que un médico, una médica, enfermera y todo el sistema de salud pueda tener un trabajo con un contrato indefinido, por ejemplo. No esos contratos de 1 o 2 meses, que es lo que tienen hoy. Recursos financieros sobre los cuales no tendrán injerencia alguna. ¿Qué control van a tener sobre los recursos en los cuales no tienen manejo alguno, no tienen injerencia? Nunca lo ha tenido. Vean eso.
¿Qué control van a tener las EPS sobre recursos que no manejan? O sea, está diciendo que las EPS tienen que seguir manejando recursos a pesar de que se los hayan robado, tengan deudas, los desaparezcan, los usen para lo que no deben. Hoy lo que plantea la reforma es giro directo, lo que decía Álvaro Uribe, lo que les mostré en ese video cuando era presidente, giro directo, ya lo están haciendo del gobierno. Ese giro directo va a ser auditado por un montón de controles, entre esos el de las nuevas gestoras de salud. Ahí está. Harán una auditoría de calidad, pero que despósita la auditoría de los recursos. Ya no tendrán responsabilidad en el pago de las prestaciones económicas, como las incapacidades y otras. Solamente harían gestión para que se paguen por parte del monopolio estatal. Y se podrán disculpar, vean, señor Uribe, como yo EPS hoy soy gestora, no tengo control de esos recursos ni puedo ordenar el pago, solamente voy a insistir que le paguen lo que le deben por esta incapacidad. Hoy, las EPS pueden dedicar hasta el 10% del pago por usuario para lo que podríamos llamar administración, imprevistos y utilidad. Lo anterior siempre que les alcance, después de pagar los costos totales del aseguramiento del paciente. Pero, como gestoras, recibirán una comisión fija. Cumplirán con un oficio subordinado al gobierno, que se neutralizará ese oficio con la politiquería y le darán un pago sin mérito. Hoy pueden cobrar un porcentaje porque aseguran, corren el riesgo. Ahora les van a pagar una comisión fija sin asegurar, simplemente por un oficio subalterno del gobierno. ¿Quieren que la plata la cojan de nuevo para que le van a pagar por hacer nada? Esto es una narrativa especial de la extrema derecha y la oposición siempre para tergiversar y dañar cualquier tema que haga el gobierno. Pidieron durante meses, durante todo el gobierno de Petro, que se sentara con las EPS a dialogar y buscar una solución. Lo hizo y no le sirve. Ahora las EPS son las vendidas. Hágame el verdaco favor. Es que, a ver, es increíble lo que hay que ver de este tipo de gente, pero bueno. Lo cierto es que las EPS como 9 EPS, Sanitas o Sur EPS, son las que más acciones de tutela se interponen en contra de ellas, además porque la 9 EPS tiene como más de 10 millones de usuarios, es una locura todo lo que ha llevado este sistema de salud nefasto a autodestruirse. Entonces, estas EPS, que la 9 EPS, por ejemplo, que fue intervenida, según el presidente Petro, se ha ido reduciendo esa cantidad de quejas y acciones en contra de la EPS, porque se ha mejorado la atención en salud, poquito, pero ahí va, para eso es la intervención. Entonces, teniendo en cuenta esto, porque estas EPS, como la 9 EPS, Sura, Asme Salud, Sanitas, que tienen miles de quejas y acciones de tutela en su contra, según Álvaro Uribe, funcionan perfectamente y deben seguir así en esas condiciones de funcionamiento. Hágame el berraco favor. Bueno, es para que se den cuenta todos los colombianos que lo siguen, el innombrable. Vean el video donde decía que había que pagarle a los médicos y que había que cerrar las EPS malas y que había que hacer todo esto, pues lo hizo Gustavo Petro, pero ahora sale a decir el mentiroso Pinocho que no es así. Es para que se den cuenta los colombianos lo mentiroso que es. Por eso el presidente Gustavo Petro presentará una nueva reforma a la salud, ya que que hicieron un convenio con las nuevas que se afiliaron a lo que dice el presidente Gustavo Petro, las EPS, pues van a pasar una nueva reforma. Esperemos que el tiempo porque es que el tiempo está muy corto, así que todos a las calles este 1 de mayo a salir por esta reforma, porque el mismo Uribe dice que son malas esas EPS, que es muy malo que cojan la plata de los médicos. A la bancada del pacto en Cámara y Senado, y particularmente a los senadores Fernández y Wilson Arias, retiren la apelación del proyecto que se venía debatiendo y en el marco de la construcción de ese proyecto que nos junte a todos podamos iniciar un debate que ojalá en junio tenga resultados. Hemos venido adelantando con los 4 firmantes del proyecto de ley de la Comisión Séptima conversaciones con 4 EPS que han tenido muy buen desenlace. 12 puntos convinimos, Ferney, que hemos entregado al gobierno y que han tenido en buena hora desarrollo en el acuerdo que se ha suscrito con las EPS, que pensamos que es muy buen marco, Ferney, para que a partir de ahí creemos un gran acuerdo nacional por la salud de los colombianos, Ferney. La idea nuestra es sumarnos a todo ese ejercicio colectivo de transformación y cambio. Creemos que con la nueva reforma y retirando la apelación es un gesto de buena voluntad para acordar una reforma donde quepamos todos. El ministro Velasco considera que este periodo legislativo que concluye el 20 de junio, un proyecto de reforma a la salud consensuado saldría. ¿Alcanzan o no alcanzan? Es que va hasta el 20 y hasta el 20 tenemos que luchar para que la reforma pensional pase. O sea, la vaina está cortica. ¿Alcanzará o no alcanzará? Cada vez más un consenso, el diálogo que tuvieron inclusive con las principales EPS del país. El gobierno le ha solicitado a los señores senadores Wilson Arias y Fernández Silva que retiren la apelación para que podamos terminar de construir ese proyecto que esperamos presentarlo esta semana, más tardar la próxima, e iniciar ese debate. De manera que la noticia es que hemos solicitado que se retire la apelación y de una manera que valoramos profundamente, tanto el senador Arias como el senador Silva han decidido presentar esa solicitud. El trabajo que hizo la Cámara no es un trabajo menor, ustedes son testigos. Ya se ha avanzado mucho, pues recojamos lo avanzado y tratemos de terminar los acuerdos de lo que falta. Nosotros creemos en la necesidad de no destruir lo que funciona bien, sino lo que funciona bien llevarlo a donde no está funcionando, porque hay lugares en Colombia donde la gente tiene un carnet de salud, pero no tiene salud. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo sí estoy viendo un ambiente distinto, un ambiente de colaboración, de concertación, si no en todo el Congreso, por lo menos en la mayoría del Congreso y en la propia opinión pública. Y eso es muy cierto, ya la opinión se está dando cuenta de los mentirosos que son esos medios de comunicación. El presidente está haciendo bien las cosas. El mismo Álvaro Uribe Vélez decía que la plata había que pagarse a los médicos y así es, pero nunca lo hacía porque era un politiquero que engañaba a su pueblo con los medios de comunicación. Uribe sabe que los médicos deben recibir su sueldo porque para eso lo trabajan. ¿Qué tal que a usted le paguen y esté trabajando como un burro y que otro le coja su plata y la parrandea y que se la dé después de 6 meses? No, usted necesita la plata para mercar, para su salud,
salud para sus hijos, usted para eso trabaja. Pero eso que es lo que la ultraderecha les ha vendido, una mentira total con los medios de comunicación. Pues es para que compartan este video, suscríbanse al canal, denle muchísimo like, porque ahí tienen el video donde Álvaro Uribe decía que había que darle la plata directamente a las IPS, que son los médicos, que son los que trabajan y ven su salud. Así que ustedes, ¿qué opinan de lo mentiroso que es Álvaro Uribe Vélez? Donde está el video que ustedes pueden comprobar lo que decía y lo que está haciendo Gustavo Petro está bien en la salud. Entonces,